Buenas tardes a todos y a todas. Una vez más vamos a seguir abordando el tema de la oración, un tema que es muy vasto, muy amplio y que quisiéramos puntualizar algunos temas dentro de la oración que nos parecen tienen mucha importancia. Están con ustedes David Molina, Luis Brizuela, Henry Ramírez y su servidor Víctor Hugo Villalobos para vamos a empezar abordando la fe en la oración, porque la fe tiene una gran importancia en la vida cristiana, de lo cual jamás no vamos a excluir la fe de la oración. En primer lugar, me gustaría decir que sin fe es imposible agradar a Dios. Lo dice el capítulo 11 de Hebreos. Ahora, nosotros hemos hablado mucho de la fe. Incluso hay libros que yo creo que le hacen mucho daño a sus lectores en cuanto a la fe. Y a mí sí me gustaría por lo menos indicar algunas cosas que me parecen de mucha importancia. La fe no es como un ente autónomo, no es la fe sola, o no es mucha fe en la fe, o no es que yo tengo mucha fe, no. En realidad, la importancia, la valía de la fe, lo da el objeto. Como dice Jesús en el libro de Marcos, tened fe en Dios. Es decir, la importancia de la fe es que tengamos fe, pero en Dios. Y cuando me refiero a Dios, me estoy refiriendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿verdad? Porque son una Trinidad. Ahora, esa fe no es una fe, no es una fe. Primero, debo decir que la fe no es algo irracional, no es un salto al vacío. La fe es una sustancia. La fe incluso es racional, pero no apela solamente a la razón, sino que va mucho más allá de la razón, la fe. Ahora sí debo decir que la fe tiene un contenido, porque la fe no se sustenta en algo vacío. La fe tiene el contenido en la palabra de Dios. Es decir, la palabra de Dios nos marca el campo de la fe. Incluso hay una definición, digámoslo así, una definición teológica en Hebreos 11 que dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Es así. Eso lo encontramos en el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 1, digamos. Ahora, si pudiéramos dar nosotros un concepto práctico de qué es la fe, pero la fe en Dios, si pudiéramos dar un concepto, digamos, para nuestra vida diaria, la fe es esa seguridad, esa confianza, esa convicción de que no solo Dios existe, sino que Dios es todopoderoso, que Dios es soberano. Y cuando decimos que Dios es soberano, estamos hablando de un conjunto de atributos que solamente la deidad las tiene. Cuando nosotros nos acercamos a Dios en oración,
Lo importante es acercarnos en fe. ¿Y qué significa eso para nuestros efectos? Que nosotros nos acercamos confiando en que Dios es todopoderoso, que Dios es omnisciente, que Dios es fiel, que Dios es bueno, porque Dios es amor, y que Dios es sabio. ¿Qué significa eso? Significa que Él es fiel a sus promesas, que Él las puede cumplir, porque si no, ¿de qué otra manera podría, por ejemplo, prometernos en Romanos 8:28, que es un texto muy citado por la cristiandad? ¿Cómo podría asegurarnos que y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien? O sea, solo Dios tiene ese poder, esa bondad, esa fidelidad para cumplir esa promesa. Si Dios no fuera soberano, si Dios no fuera todopoderoso, no podría cumplirnos esa promesa. Pero Dios sí lo es. Y Dios es sabio. O sea, Él sabrá la manera en que Él hace que todo obre para nuestro bien. Eso no significa que todas las cosas que nos ocurren o todo lo que ocurre, eso de un primer momento nosotros lo vayamos a entender, porque muchas veces nosotros no entendemos qué es lo que está ocurriendo. Pero cuando nosotros descansamos en la soberanía de Dios, nuestra vida es completamente diferente. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a Dios, también tenemos que creer que Él es galardonador de los que le buscan. O sea, el hecho de que yo me acerque a Dios, no con el propósito de que me galardone, pero sí creyendo en que Él es galardonador de los que le buscan, ya cuando yo vengo y descanso en la soberanía de Dios, no solo mis problemas, no solo mis preocupaciones, también cuando mi propia vida, yo descanso en el Señor. Eso hace un mar de diferencia, digamos, para las personas que no lo conocen, Ahora, cuando decimos que tiene mucha relación, para ir concluyendo esta parte, me gustaría que viéramos Mateo capítulo 8, un segundito. Podemos ir a Mateo 8 un segundito para que veamos la importancia de la fe en la oración. Dice Mateo 8. Vamos a ver. Mateo 8. Dice así la palabra de Dios en Mateo 8. Mateo 8. Ok. Mateo 8, de los versículos, y ahora sí, del versículo 5 al 13. Vamos a tratar de resumir. Jesús sana al siervo de un centurión. En esta ocasión se acercó un centurión romano a Jesús y le dijo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. O sea, atormentado por un demonio, posiblemente. Y Jesús le dijo, oigan lo que le dijo Jesús: yo iré y le sanaré. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo el centurión a Jesús? Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Solamente.
sin Wi-Fi, sin Skype. Yo solamente envío la palabra y la palabra va a llegar. ¿Qué hizo este centurión? Este centurión tuvo fe en que Jesús tenía la capacidad con solo decir la palabra y que no importa dónde estuviera, no importa la distancia donde estuviera el criado, iba a sanar. Y efectivamente, ahora, Jesús por eso le dijo, bueno, yo voy y le sanaré, pero no es necesario. Es más, ni siquiera soy digno de que entres bajo mi techo. Usted seguramente está muy ocupado, tiene muchas cosas, Señor. Pero vea, yo también soy hombre bajo autoridad. Y tengo mis órdenes soldados y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, a mi siervo haz esto y lo hace. Cuando el centurión le dijo eso, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto, que ni aún en Israel he hallado tanta fe, ni aún en Israel que tiene todo el legado profético, ni aún en Israel que tiene todo el Torá, ni aún en Israel que ha tenido profetas, ni aún en Israel que tiene las escrituras del Antiguo Testamento, nada. Con solo que diga la palabra, ya mi criado va a sanar. Y vean ustedes, ahora, pongámonos nosotros como que si le dijéramos a Jesús, es que mi criado, si tuviéramos, ¿verdad? Un criado está enfermo, gravemente enfermo. Jesús, necesito que vayas y lo sanes. Claro, yo voy. ¿Qué haríamos nosotros? Abran campo, que Jesús viene para mi casa. Vean ustedes lo que le dijo Marta, lo que le dijo a Jesús. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. O sea, si tu presencia hubiera estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y Marta y María, que tenían, digamos, una relación de intimidad con el Señor, una relación muy cercana con el Señor, una relación de una amistad muy cercana. Y sin embargo, ella le dijo, si hubieras estado aquí, o sea, qué lástima que no estabas aquí. Otro por allá le dijo, si puedes. ¿Cómo si puedes? Para Dios no hay nada imposible. Pero este centurión le dijo, Señor, solo di la palabra. Y oiga lo que le dijo el Señor a este centurión. Oiga lo que le dijo. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. ¿Y cómo creíste? O sea, la fe, Dios la honra. Dios honra la fe en las personas. Y aunque muchas veces nosotros le oramos con fe a Dios, eso no significa necesariamente que Dios está obligado a cumplirnos la petición, pero sí quiere decir que cuando le oramos con fe, vamos a colocarnos en una situación de complacencia, de agrado a Dios. No sé qué les parece. Creo que tocando el tema y enfocándolo de la perspectiva suya, me parece interesante. Tal vez yo lo que me pongo, o entre tanto usted exponía, me pongo a pensar más bien de dónde nace la fe. Okay. ¿Cuál es el fundamento de la fe? Eso es tal vez mi inquietud. No inquietud, sino comentario. Sí. En el sentido de que la fe
ciertamente es un fundamento importante, Claro. pero no podemos verlo desde una perspectiva, como usted dijo, autónoma. Pero tampoco podemos perder de vista de que hay una fuente donde esa fe nace. Entonces, el objeto de nuestra fe es Cristo, o es Dios, o Sí. es el Espíritu de Dios, no importa. Sí, correcto. Pero independientemente, ya sabemos cuál es nuestro objetivo, pero la fuente, y es claro en la Biblia que la fuente es las Escrituras. Correcto. La fe nace de las Escrituras. No puede haber otra fuente de una fe viva. De hecho, estos textos que usted está citando, lo maravilloso de estos textos y lo que maravilla a Jesús de esos textos es que aún estos gentiles o esta gente que no era del pueblo de Israel supieran o reconocieran a Jesús como Rey y Señor, y que de alguna manera ellos sí adquirieran esa confianza de ese Mesías. Por eso el Señor les decía, estoy maravillado, nunca he visto una fe tan grande ni en Israel, porque ellos, aunque no eran pueblo, ya estaban entrando en el camino de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿De qué? De que ya creían en ese Mesías venidero que es Cristo el Señor. Entonces, la fe tiene un fundamento y es la palabra. No puede haber, no es una cuestión ni mental, ni emocional, ni subjetiva. Es totalmente objetiva y nace de la confianza en la palabra. Ahora, sin fe es imposible agradar a Dios, decía usted. Por supuesto, porque muchas veces oramos más a un enfoque emotivo que todo objetivo. Oramos a través de sentimientos, de emociones, de angustias, y nos olvidamos primero de quién es el objetivo, a quién estoy orando, pero de dónde está mi fundamento, y si estoy orando conforme a la palabra. Claro. Ahora, sí es importante saber de dónde viene la fe, y como decía usted, viene de la palabra. También tenemos que relacionarnos aquí con Efesios 2:8, 2:8 y 9, que habla que la fe es un don de Dios. Y Romanos capítulo 12, versículo 3, nos dice que Dios nos repartió una medida de fe. Ahora, con esto no estoy diciendo que entonces Dios es el responsable, porque Dios me da a mí el don de la fe, pero es mi obligación, es mi responsabilidad cultivar mi fe en Dios. Es mi responsabilidad. Yo no puedo decir, bueno, es que Dios no me contesta, porque yo tengo la certeza de que cuando yo me acerco a Dios, Dios siempre va a tomar eso en sus manos. Bueno, veamos la pandemia que estamos afrontando. ¿Cuántas personas están confundidas? Mas el creyente sabe que Dios tiene el control. Y por supuesto tenemos que hacer lo nuestro. Lavarnos las manos, quedarnos en casa, desinfectar las cosas. Es decir, seguir las normas sanitarias. Pero nosotros no podemos olvidar que el que está al control de toda la situación es nuestro Dios. Yo creo que, Sí. no sé si habrá algún término teológico para esto, pero creo que hay como varios tipos de fe, digamos, porque está la fe en el momento que yo le entrego mi vida a Cristo, digamos, y confío, digamos, en que eres mi Salvador, ¿verdad? Pero también está mi fe puesta en práctica, como decía hasta ahora, todo eso nos da una medida de fe. Correcto. Hay muchos creyentes que son salvos, como le decía hasta ahora, pero quizás no están teniendo fe, o es que es casi como, está muy ligada a la confianza también, ¿verdad? En que el Señor cuida de nosotros. Tal vez es hilar muy delgado, digamos, porque yo tengo fe que el Señor me va a cuidar, pero si yo ando ahí exponiéndome, ya eso no es fe, ya eso es falta de sabiduría, ¿verdad? Entonces no sé si teológicamente serán como dos fees diferentes, digamos, pero yo creo que sí, porque
la fe esa fe en el momento que yo acepto a Cristo y después comienza a ver la fe en mi vida, digamos, personal, en mi crecimiento espiritual. Porque yo creo que yo creo que la mayoría de personas creen que la fe es cuando yo pido algo y si tengo fe se cumple, ¿verdad? No, es que la Biblia dice que si es del tamaño de un grano de mostaza y que la montaña y se mueve, ¿no? Y mucha gente tiene su fe puesta en eso, digamos, si tengo fe es porque se cumple lo que quiero, o lo que pido, o lo que deseo. Pero yo creo que esa no es la fe, ¿verdad? Yo creo que la fe es que yo estoy seguro de que Dios tiene el control de mi vida y que Él, aún, como decía usted ahora en Romanos 8:28, aún en mis errores, aún en mis cosas, aún en las cosas que no entiendo, como esto que está pasando, Dios al final obra todo para bien, ¿verdad? Es tener fe en que el Señor siempre está al cuidado de nosotros. Sí, tal vez sí hay diferentes tipos de fe, pero la fe que honra a Dios es la fe en Dios. No es creer en Dios, es creerle a Dios y su palabra, digamos. Lo que ocurre es que la fe inicial, digamos, la fe inicial no se puede comparar con una fe ya más madura, la fe inicial. Y entonces hay una fe, una medida de fe, por decirlo de alguna manera, hay una pequeña medida de fe que Dios nos da para nuestro perdón, para nuestra salvación, ¿verdad? Que es como decir la fe inicial. Pero este camino de principio a fin, es un camino de fe. Por eso se nos dice en Romanos, más el justo por la fe vivirá. O sea, es un camino de principio hasta el final, pero no una fe, digamos, abstracta, sino una fe en Dios, en Jesucristo, en su palabra. Hay algo que tal vez, sin caer en un pragmatismo ni nada, sí es importante, digámosle, la inquietud de él, porque según el texto que usted citó de Efesios, donde dice que por la fe sois salvos, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, la salvación como tal viene por la fe, pero la fe como tal viene como producto de la gracia de Dios para que podamos creer. Correcto. Entonces, yo creo que ahí hay una gran diferencia. Ahora, al empezar a creer, entonces ahora viene un proceso de desarrollo como la semilla de mostaza. Sí, que viene. Exactamente, que hay que sembrarla y que a medida que se siembra va creciendo y va creciendo. Ahora, el cristiano como tal tiene que entender que se le dio el don de la fe para creer en ese sentido, pero que ahora es responsable de desarrollar su fe a través del estudio y la confianza en la palabra. ¿Para qué? Para que vaya conociendo a Dios, para que vaya confiando en el Señor y vaya desarrollando todo el carácter necesario para una vida inconmovible. Ahora, dice la Escritura, por lo menos lo que uno puede entender, es que hay gente que tiene ha recibido como gracia de Dios el don de la fe, pero es que estamos hablando ya de un don diferente. Sí. Digámosle, es que hay gente que usted lo ve y tienen una confianza que piden y que tienen la fe como un don, digamos, es como la persona que tiene la oración como un don, que usted los ve y tienen una fluidez para orar que uno dice, no, sí, bárbaro, yo con 5 minutos ya estoy que no sé ni qué decir, y esas personas tienen un don en particular, pero no quiere decir que esa persona tenga más fe que cualquier otro, porque es que entonces hay 3 aspectos: la fe que recibimos como gracia de Dios para creer, está el don de la fe que recibimos para ejecutar, digámosle, los dones del Espíritu, pero también está la fe que se desarrolla como carácter a través de la palabra y a través de una constancia en la palabra del Señor. Eso es lo que yo entiendo. Sí, pero pero todo proviene, lo importante es entender esto, que todo proviene de Dios. No es que yo nací muy espiritual y yo buscaba mucho de Dios y por eso Dios me dio. No. Es la gracia de Dios. Dios, vosotros no me elegisteis a mí, yo os elegí a vosotros. O sea, siempre ha sido Dios
el que, digamos, de su gracia, de su amor, de su bondad, Él nos da, sea uno o sea otro. Por supuesto que una vez, como yo le dije, una vez que nosotros somos salvos, que nosotros somos perdonados, ya yo tengo una responsabilidad de desarrollar mi fe. ¿Y cómo desarrollo mi fe? Dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, no hay otra. O sea, no es una fe que yo simplemente, como hacen ciertas personas, ¿verdad? Es un nivel grande de concentración, o sea, eso no tiene nada que ver. Es la palabra de Dios. Cuando yo me someto, cuando yo considero que la palabra de Dios es la guía para mi vida. De hecho, amarrando el tema al punto esencial de la oración, es lo que Jesús quiso decir. Todo lo que pides el Padre en mi nombre será dado, pero ¿desde qué perspectiva? Desde lo que está en la voluntad de Dios, que es el siguiente fundamento. Correcto. Es lo que dice de igual manera Santiago. Claro. Santiago es el que más usa el término, pero pidas con fe, sin dudar nada. Sin duda. Y aún el capítulo 5 dice, la fe del justo puede mucho. Claro. Entonces Santiago es el que le da más claridad al tema de la fe o en la oración, dándonos a entender que de alguna manera debemos nosotros tener confianza de que Dios siempre va a responder. Sí, no, espérese, pero Él va a responder. Y no solamente, no solamente sí, no, espérese. Muchas veces, como nos dice la misma palabra, Él puede hacer más abundantemente de lo que pedimos o pensamos. Si está en su voluntad. Si está, no, por supuesto, porque si está en su voluntad. Porque nosotros muchas veces esperamos, tal vez, bueno, no sé, se me ocurre pensar, le estamos pidiendo por un carro y en realidad lo que necesitamos es otra cosa. O estamos pidiendo por algo que es muy valioso y en realidad tal vez lo que necesitamos es humildad para no estar aspirando a cosas tan elevadas. De hecho, yo soy de los que creen claramente que pedir con fe tiene que ver con buscar qué es lo que Dios realmente quiere que yo busque. Exacto. Nunca es pedir lo que Dios quiere que Dios me dé lo que yo quiero. De hecho, el mismo Santiago dice, piden y no reciben porque piden mal. Entonces están canalizando su fe de manera irreal. Tal vez de una manera egoísta. Totalmente. ¿Por qué? Porque de hecho el grado de fe que desarrollamos no es ni siquiera para pedir chunches. Sí. Es sencillamente pedirle a Dios esa sabiduría que Santiago nos invita, pedir por la sanidad de algún hermano, pedir por la sanidad propia, no importa. No hay problema, pero pedir desde esa perspectiva, buscando siempre el reino de los cielos y su justicia. Y ya lo demás, Dios se encarga de añadirlo. Sí, es que muchas veces tal vez, y yo le entiendo lo que usted dice, porque pareciera que estamos pidiendo mucho el eneldo, la menta y el comino, en lugar de pedir cosas más grandes y más importantes para nuestra vida. Y que al final tienen que ver con la fe, porque Sí. ¿para qué yo voy a pedir un ejemplo? ¿Para qué yo voy a pedir un carro si el carro yo lo veo? Y yo puedo endeudarme, y yo puedo comprarlo. De hecho, según entiendo yo, la fe es para aquellas cosas que no se ven. El texto que usted leyó, Hebreos, donde dice, es pues la fe, la certeza de ¿qué? De lo que se espera. No se ve. La convicción de lo que, o la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, si yo le voy a pedir a Dios por algo que veo, al final eso que yo veo lo puedo obtener con trabajo, con esfuerzo, con dedicación, con ahorro, y lo voy a comprar. Ciertamente, ¿qué le debo pedir a Dios? Dios mío, dame trabajo, dame sabiduría para no perder mi trabajo y poder ahorrar para comprar lo que se requiera. Pero no me voy a enfocar en pedir el chunche pudiéndole pedir algo mejor. Y sobre todo por mi carácter. Exactamente, que yo pueda pedir exactamente lo que no se ve, Lo que no es tangible, porque al final lo que no es tangible es lo que Dios nos dice, pidamos con fe, sin dudar. Lo que no es tangible, la sabiduría, la inteligencia, la comprensión, que me va a ayudar a alcanzar las cosas tangibles de la vida. El de nuevo para dar testimonio del reino. Exactamente, porque digamos, hay gente que usa la oración que, Señor, dime esto, Señor, yo quiero esto, Señor, yo quiero otro, pero nunca pidieron la sabiduría, el carácter, la inteligencia, la madurez espiritual, la humildad. Nunca pidieron lo que no se ve. Exactamente. Y lo que no se ve es mejor que lo que se ve.
Exactamente. Porque lo que se ve es pasajero. Usted y yo podemos pedirle un carro al Señor y puede ser que en algún momento lo tengamos, pero ese carro puede ser que se accidente, que se dañe, que todos los que tenemos carros sabemos que es chunches, que no sea tan bárbaro. Ahora, pero si le pedimos sabiduría, Dios la va a dar. Dios va a dar aquello que no se ve y que nos va a ayudar en el caminar de la vida. Y hay muchas cosas importantes que le podemos pedir, que nos dé pasión por la lectura de la palabra, que nos ayude en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio. Hay tantas cosas importantes por qué pedirle, más que cosas que se reducen a algo material, digamos, cosas que son muy temporales, cosas que son muy aparentes, en lugar de pedirle otras cosas. Yo le he pedido, Señor, ayúdame para que mi satisfacción en esta vida seas tú. ¿Usted cree que Dios no va a oír eso? Claro, porque Dios está interesado en eso, en escuchar eso de uno. Y muchas veces pienso que ese pedir las cosas que no se ven, donde está Cristo sentado, Pablo dice, puesto la mirada en las cosas celestiales, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, o buscar esas cosas. Y lo asocio mucho a lo que Jesús dijo, busquen primeramente el reino de los cielos y su justicia. Hermano, yo creo que la oración, si la ubicamos en el marco, o la fe, si la ubicamos en el marco de la oración, creo que va muy de la mano, siempre y cuando la entendamos desde la perspectiva de que nosotros debemos pedirle a Dios ese discernimiento para pedir las cosas que no se ven, que son eternas. Ahora, yo quería aportar que, ¿sí? Vamos, ahora que hablábamos yo creo que la fe tiene que descansar siempre en la confianza, digamos, al Señor. De Dios. Porque ahora que hablábamos de los chunches, por ejemplo, yo puedo adquirir un chunche aún con mi trabajo, mi esfuerzo, y ese chunche puede alejarme de lo que Dios quiere para mí. Como ha ocurrido muchas veces. Muchas veces, trabajo. O aquel chaval que le pidió un carro, ¿verdad? Dice, Señor, quiero un carro para ir a la iglesia, y después ya el carro se iba a pasear todos los domingos, ¿verdad? Entonces, yo creo que la fe... Ahora ese chavalo ya ni siquiera sale con esto del coronavirus. Sí, exacto. Nada más sale a limpiar el carro. Pero yo creo que la fe es cuando yo también descanso, digamos, en que el Señor, hasta en esos detalles materiales, digamos, tiene control de mi vida, digamos. Pensando en esas cosas, digamos, como muy, muy puntuales, digamos, porque a veces esas cosas, y lo digo porque lo he vivido, digamos, muchas veces me alejan, digamos, del propósito de Dios o de lo que Dios quiere en mi vida, ¿verdad? Entonces creo que ahí es donde descansa la fe, ¿verdad? Bueno, Señor, por ejemplo, yo quiero un carro. Bueno, yo creo que Dios conoce ya nuestros corazones, por eso me llama la atención lo que dice el pastor de eso, de que nosotros tenemos que pedir más bien de lo que no vemos, ¿verdad? Porque Dios tiene control de nuestra vida en lo absoluto. En si tengo que andar en bus, si tengo que andar en carro, si tengo que andar en lancha, en helicóptero, no sé, o sea, y sí, si me esfuerzo y si lucho por las cosas, las puedo obtener y el Señor me las va a dar, pero creo que ahí es donde pasa, tal vez lo que quiero dar a entender es que nuestra fe está por encima de esas cosas, ¿verdad? Sí. También hay un texto que nos habla de hay que tener fe en Dios y lo une a, y cuando estéis orando, perdonad. Si tenés algo contra alguien o alguien contra usted. Y yo creo que también es muy importante unirlo con el final de la lección pasada, donde el pastor hablaba acerca del pecado. Porque, ¿qué importa? Digamos, podemos creer que tenemos mucha fe y quizás no queremos ponernos a cuentas con Dios. Yo no creo que Dios, digamos, esté satisfecho con esa fe nuestra. Porque la verdadera fe, digamos, no es que yo tengo que llegar ante Dios totalmente limpio, totalmente libre, pero yo creo que
yo sí debo ponerme a cuentas con Dios y decirle, Señor, perdóname, ayúdame con esta situación, porque yo creo que podemos pedirle muchas cosas importantes para nuestra vida, pero también tenemos que pedirle por aquello que nosotros sabemos que nos cuesta, como perdonar. Yo creo que es algo muy importante, porque, bueno, si bien ahora no nos congregamos, pero cuando normalmente nos congregamos, yo creo que muchas veces tal vez tenemos cierta distancia con alguna persona. ¿Y será ahí que cuando Santiago está hablando de que la fe sin obras está muerta? Sí, también tiene que ver con eso. O sea, yo puedo expresar mi fe, pero si no hago, digamos, si no actúo, como dice usted, pero... no, ese hermano me cruzo de cera, ¿verdad? Porque no lo quiero, ¿verdad? Sí, claro. O voy en el carro y, ¿verdad? Vuelvo a ver el radio, ¿verdad? Para no tener que saludarlo. Sí. Cosas así, ¿verdad? O sea, es no actuar en mi fe. Me hace mucha gracia porque a veces tenemos una humildad ante Dios. Sí, Señor, tú eres lo máximo, tú eres lo más grande, Señor. Pero cuando vemos al hermano, ¡y qué pereza! Ahí está el hermano de siempre, ¿verdad? Ese hermano, qué pereza. Es decir, y en ese texto se une, digamos, se une que cuando estemos orando, que también perdonemos, porque yo creo que si tenemos que bendecir a nuestros enemigos, ¿cuánto más a nuestros hermanos en la fe? Sí. Y es algo que se da mucho en las iglesias, digamos, esa distancia. Es más, aquí hasta ha habido distancias entre el pastor y otra persona de la iglesia, o un líder de la iglesia, y eso me llama la atención, porque entonces, es decir, ¿cómo vamos a estar orando si nosotros no hemos perdonado a una persona? ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque no queremos acercarnos a esa persona. Dice Santiago y Isaías. Santiago primero dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Pedís para vuestros propios deleites. Correcto. Pero es interesante que también dice el verso 2, antes del 3, dice, codiciáis y no tenéis, matáis y arder de envidia y no podéis alcanzar, combatís, lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís, y cuando pides, no recibes porque pides mal. Exacto. Pides para vuestro propio deleite, dándonos a entender de que muchas veces nuestra oración está viciada con las actitudes de nuestro corazón. Sí. De hecho, al estar viciado en nuestro corazón, vicia algo tan santo como la oración. Entonces comenzamos a pedir para nuestros caprichos, aún tenemos la capacidad de engañarnos a nosotros mismos y hasta pedir que Dios le caiga fuego a aquel hombre. Y creemos que Dios tiene que mandar ese fuego porque yo lo estoy pidiendo, cuando en realidad la palabra claramente nos dice que no maldigamos, sino que bendigamos a los hermanos. Entonces, pero en todo esto, como dice Isaías 59, y es donde tal vez quiero cerrar, Isaías 59, verso 1 en adelante, dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad y vuestros labios pronuncian mentira. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo Isaías? No es que Dios no escucha. Dios escucha. El que hizo el ojo no verá y el que hizo el oído no oirá. Ahora, Isaías establece que Dios muchas veces no escucha, no porque Él no escucha, sino porque nuestros pecados hicieron barreras. ¿Y a dónde es que proyecta Isaías el pecado? Hacia el prójimo. Porque al final todos nuestros pecados llegan a converger hacia el prójimo, quiéralo o no. El amar, el odiar al prójimo, mentir, engañar, blasfemar, todo llega a afectar al prójimo. Entonces muchas veces nos enfocamos en una vida espiritual muy solo Dios y yo, y tal vida espiritual no existe. No existe tal vida espiritual de solo Dios y yo. Es Dios, yo y mi prójimo. Dios, yo y mi prójimo. Y si yo no estoy bien con mi prójimo, no voy a estar bien con Dios. Si no estoy bien con mi esposa, no voy a estar bien con Dios. Si no estoy en paz con mis hijos, no voy a estar bien con Dios. ¿Por qué? Porque todo viene a converger
en una relación íntima con Dios y con nosotros mismos. Amén, amén. Bueno, damos por cerrado este capítulo. Dios mediante, estaremos abordando otro tema sobre la oración. Creemos que es muy vasto, como dije al inicio, y yo creo que es importante porque, francamente, la oración es una parte vital de nuestra vida. Y solo permítame decirles esto para cerrar. Muchas veces nosotros no nos acercamos a Dios en fe porque no conocemos a ese Dios. Y déjeme decirle, solo Dios es todopoderoso, solo Dios es bueno, solo Dios es amor, solo Dios es un buen Padre, solo Dios es el único que reina, que gobierna sobre los cielos y sobre la tierra. ¿Cómo vamos a perdernos la oportunidad de acercarnos diariamente a Dios? Muchas gracias. Vamos a terminar con una oración. Hermano Brizuela, despídanos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por estos hermanos que han externado su opinión con la única y firme intención de edificar el cuerpo de Cristo. Amén. Padre, que esta palabra llegue con gracia a los oyentes, que les edifique, que les bendiga, Señor. Bendice Sí, la Iglesia Señor. de Jesucristo Lo a suplicamos. través de estas palabras, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.